El tercer domingo del mes de enero se celebra a nivel mundial un día que no es muy conocido, pero del cual quiero hablar hoy, y ese día se llama el Día Mundial de la Religión, que también se conoce como el Día Internacional de las Religiones. Existe desde 1950 este día y bueno, nosotros tenemos que estar documentados para saber qué es, qué significa para nosotros la religión, porque la religión está prácticamente adherida a la humanidad, está adherida a nuestra sociedad y tenemos que saber qué es y cómo practicarla de una forma correcta. La palabra religión viene del latín religar y se forma a partir de tres elementos, que es re, que habla de repetición, de firmeza e intensidad. La otra palabra es ligar, que es estrechar un vínculo, ligar o amarrar. Y la tercera palabra es on, que significa acción y efecto. Si podemos sintetizar entonces qué es la religión, podemos decir que la religión es la acción y efecto de ligar al ser humano fuertemente con una divinidad. En el caso del cristianismo es ligarnos o unirnos con Dios. Lamentablemente no todas las religiones están ligadas al único Dios verdadero. Y pues la religión es tan importante que está contemplada en la Declaración de los Derechos Humanos internacionales. Y bueno, esta declaración en su artículo 18 dice que todos los seres humanos tienen derecho a creer en lo que más les convenga, de practicar las creencias que más les convengan, o también a no tener una religión o no practicar una religión. Entonces es un derecho humano que se instituyó en la Declaración de los Derechos Humanos. Y hay otro sector que dice que la religión ha sido como la necesidad psicológica del ser humano de creer en un ser superior, de creer en una fuerza superior. Entonces la palabra religión simplemente nos comunica un vínculo existente entre el hombre y una divinidad o varias divinidades. Y en el caso de nosotros como cristianos, en nuestra convicción sabemos que nuestra vida se une a Dios. Y el apóstol Pablo mencionó un verso que menciona la palabra religión. Y si la Biblia menciona la palabra religión, quiere decir que la palabra religión no tiene nada de malo. Simple y sencillamente hay religiones que no son correctas y hay una religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios. Dice así Santiago capítulo 1 verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta porción nos hace ver que existen religiones que no son puras y sin mancha delante de Dios, porque si existe una pura y sin mancha, quiere decir que hay unas que no lo son. Y bueno, el apóstol Pablo es un ejemplo de ello. El apóstol Pablo vivió una vida muy religiosa, y en el libro de Hechos, capítulo 26, verso 5, dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. El apóstol Pablo vivía una vida muy religiosa. Él se consideraba fariseo de fariseos. Él se consideraba un servidor de Dios al cumplir la ley, pero en su afán de servir a Dios, creyó que perseguir a los cristianos era darle un servicio a Dios, y estaba equivocado porque no había tenido un encuentro personal con Dios. Encontramos en la Biblia la historia de la conversión de este hombre, el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, que tuvo un encuentro con Jesús en camino a Damasco. Dice que ese encuentro fue tan real que fue cegado, fue tirado al suelo y fue enviado a un lugar donde iba a tener la visita de un hombre llamado Ananías, que le iba a orar por él
y le iba a sanar de su vista, pero también le iba a revelar el propósito por lo cual había tenido el encuentro con Jesús. Y en ese encuentro Jesús le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces le dijo Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces esto quiere decir que hay mucha gente que está practicando una religión tal vez de una forma muy sincera, piensan estar en lo correcto, pero sin saberlo están persiguiendo a Jesús. No están haciendo la voluntad de Dios, porque en nombre de la religión se han practicado muchas cosas terribles, muchas cosas sucias, muchas cosas que no son puras, que no son sin mancha, como dice el apóstol Santiago. Entonces el apóstol Pablo tuvo que tener un encuentro personal con Jesús, y cuando él tuvo este encuentro se entregó a Dios, se unió a Dios, se religó a Dios. Y entonces dice en Hechos capítulo 25, versos 18 y 19, estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Vimos que cuando Saulo tuvo el encuentro con Jesús, le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero aquí encontramos que después de ser perseguidor de Jesús y de la iglesia, se convirtió en un predicador, en alguien que anunciaba, dice, y afirmaba, no solamente lo anunciaba, sino afirmaba acerca de un Jesús que está vivo, que está vivo. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, entonces uno tiene una relación estrecha, una unión con un Dios vivo, en un Dios vivo. Y bueno, este acto fue tan importante que nos hace ver que no todos los que están practicando una religión pueden decir que están en la religión pura y sin mácula. Entonces la palabra religión en sí no es mala, simplemente a quién estás ligado, depende de quién estés ligado, de que esa religión pueda ser buena o mala. Y bueno, esa religión pura y sin mácula encierra dos cosas muy importantes. La primera, encierra buenas acciones. Dice que es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que a la iglesia o a la gente que ha aceptado la verdadera religión pura y sin mácula, dice que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Apocalipsis 19:8, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando uno se une a Dios, inmediatamente uno empieza a hacer acciones justas. Uno tiene que dejar la injusticia, uno tiene que dejar el pecado y practicar acciones justas. También en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo dejó dicho esto en San Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas buenas obras se deben de manifestar en nuestra vida cotidiana, porque Dios nos ha dejado como luz, como sal en esta tierra y como un testimonio de que estamos practicando la verdadera o la religión pura y sin mácula. También dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo le escribió a Tito en la epístola a Tito capítulo 2, verso 14, le dijo así: quien se dio a sí mismo, hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces la gente que practica la verdadera religión pura y sin mácula debe ser una persona celosa, es decir, practicante de buenas obras. Y luego en el capítulo 3 de Tito también dice así, 3:14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Los casos de necesidad. Santiago nos menciona solamente visitar a los huérfanos y a las viudas, pero hay infinidad de casos
en necesidad, que nosotros pudiéramos actuar y practicar esas buenas acciones para poder ser practicantes de la verdadera, de la pura, de la religión sin mancha que nos menciona el apóstol Santiago. Y en el libro de los Hebreos se nos dice que no debemos de dejar de congregarnos, y que cuando nos congreguemos, dice Hebreos capítulo 10, verso 24, debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, está ligado a una acción, y esa acción son buenas obras. Decía también el apóstol Santiago que la fe sin obras es muerta. Y la segunda cosa que nos dice que de lo que es la verdadera, de la religión pura y sin mácula, es guardarse sin mancha del mundo. Cuando estamos hablando del mundo, estamos hablando de la vida mundana. De la vida mundana. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros como iglesia tenemos que guardarnos para nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, verso 27 dice: a fin de presentársela asimismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Las manchas, sin lugar a duda, nos habla de pecado. Nos habla de cosas injustas que podemos cometer. Entonces, Dios quiere una iglesia sin mancha, pero también sin arrugas. Las arrugas nos hablan de debilidad. La piel se arruga porque empieza a sentirse débil, a estar débil. Y cuando nosotros descubrimos nuestra debilidad, tenemos que atacar esa debilidad para que cuando venga Jesucristo nos encuentre sin mancha y sin arruga. Filipenses capítulo 2, verso 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, como iglesia tenemos un reto muy grande. Y ese reto es guardarnos en medio de una generación maligna y perversa. Vemos la maldad que se está multiplicando en todos nuestros ámbitos, en nuestros alrededores, en nuestra comunidad, en nuestras familias y hasta en la iglesia. Se manifiesta a veces la generación maligna y perversa. Pero dice que en medio de ella hay que resplandecer como luminares en el mundo. Y como hijos de Dios sin mancha. Es un reto grande, pero es un reto alcanzable porque nos lo está pidiendo nuestro Dios. Y en Eclesiastés capítulo 9, verso 8 dice: que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Entonces Dios quiere no solamente que hagamos buenas acciones, que tengamos una vida de práctica haciendo buenas obras, sino que también el complemento, por decir, estas son como las dos vías de la vida cristiana. El complemento es que nos guardemos sin mancha del mundo. ¿Y esto para qué? Para poder participar de la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre. Entonces, como conclusión, debemos pensar a quién estamos ligados, a quién estamos unidos. Si hay una unión con Dios, se debe de manifestar en estas dos acciones. Primeramente, buenas obras, y segundo, cuidar nuestra vida personal sin mancha delante de Dios. Entonces, dependiendo de eso, sabremos si estamos en la religión pura y sin mácula, o si estamos equivocando el camino. Dios quiera que nosotros podamos entender que nuestra vida religiosa pura y sin mancha depende de que estemos ligados, que estemos unidos con nuestro Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 20 de Hechos, me parece, dice que él estaba ligado en el Espíritu. Ligado en el Espíritu. Nosotros tenemos que estar ligados a Dios día tras día en el Espíritu para poder resplandecer en esta generación perversa y maligna. Que Dios les bendiga y esperamos que este mensaje haya podido ilustrar, enseñarnos algo nuevo respecto a la religión que se practica
de muchas maneras, pero que solamente hay una que es pura y sin mácula delante de Dios. Y el día que se celebre el Día Mundial de la Religión, podemos decir, yo soy partícipe de la religión pura y sin mácula. Que Dios les bendiga. Esperamos que sea de bendición, y si le fue de bendición para usted, compártalo con alguien más. Dios les bendiga.